Sabe usted que estamos repasando las comunidades españolas, claro, tenemos elecciones y hay que saber lo que pasa allí, porque uno ve la actualidad generalista, digamos, y parece que todo pasa en Madrid y en Barcelona. Y según la orientación del medio que uno vea, ¿verdad?, pasan unas cosas u otras, pero ¿y en el resto qué? Pues el resto es muy importante, porque España es el resto también. Y a veces, sobre todo, es el resto. Hemos hablado con candidatos de Valencia, con candidatos de Navarra. ¿Y La Rioja? Y si yo le digo a usted qué pasa en La Rioja, ¿usted qué me va a contestar si no es de allí? Pues lo mismo que yo, no tengo ni idea de lo que pasa en La Rioja. Y sin embargo, en La Rioja pasan muchas cosas. Para empezar, que tienen un problema con la sanidad brutal. Si en todas partes en España es muy serio, allí también. Eso y otras cosas. Y de esas otras cosas, y también de la sanidad, vamos a hablar con el candidato de Vox al gobierno de La Rioja, que es don Ángel Alda. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Además, es debut en esta mesa, así que bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Y qué pasa en La Rioja? La Rioja, pues en La Rioja pasan muchas cosas, la verdad. Y por desgracia no son del todo buenas, no son del todo positivas. Allí gobierna el PSOE, ¿no? En La Rioja ahora mismo gobierna el Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida y con Raquel Romero, que es tránsfuga, que era de Podemos y se fue del partido y ahora está de tránsfuga. Lo que pasa es que como el gobierno de Concha Andreu se apoya en esta persona, pues tiene que aguantar a toda costa. Y la que gobierna es esta señora Andreu, a la que acabas de citar, que por otra parte ha sido una de las grandes valedoras de Pedro Sánchez, si no me equivoco, desde el principio. Sí. Bueno, nosotros sabemos que Concha Andreu es totalmente sumisa a lo que diga Pedro, y lo que diga Pedro va a misa. El líder del Frente Polisario estuvo ingresado, sin ir más lejos. Es verdad, efectivamente. Estuvo ingresado en el hospital de Logroño, efectivamente. A pesar del problema de la sanidad. A pesar del problema de la sanidad, el líder del Frente Polisario estuvo ingresado en Logroño, sí. La sanidad, es un dato irrelevante, sí. Es un dato relevante. ¿Dónde metemos a este tío? Concha seguro que lo coge. Hablamos con García Paje, hablamos con Fernández Vara. No, Concha seguro que sí. Y Concha lo cogió. Y lo cogió. Y la que ha liado. Luego somos la región que después de Ceuta y Melilla somos los que menos especialistas tenemos por cada 1000 habitantes. Tenemos 1,8. Las listas de espera para ir a un especialista superan los 60 días de media. Las listas de espera para operaciones quirúrgicas ahora mismo está por encima de los 10.000 riojanos, con una espera media de unos 111 días. La cosa es bastante... ¿Qué evaluación tiene La Rioja ahora? Pues no tiene mucha, somos 315.000 habitantes y la verdad es que bueno, nosotros consideramos que al final el problema es que la sanidad en La Rioja no se ha gestionado, no se ha articulado a partir de la experiencia y la eficacia, sino se ha guiado única y exclusivamente por los prejuicios ideológicos, ¿no? Entonces, cuando Concha Andreu, cuando Enar Moreno y cuando Raquel Romero formaron un gobierno en coalición, ellos llegaron con la idea clara y firme de que la sanidad, en función de sus prejuicios, debía de ser pública a toda costa, lo cual está muy bien y nosotros también estamos a favor, pero es cierto que había ciertos convenios de colaboración público-privada que funcionaban razonablemente bien. Todos estos se suprimieron y ahora la realidad es que al final lo único que hemos conseguido es que el gasto sea muy superior y que se genere un incómodo para los ciudadanos, para la población de a pie. Y bueno, pues la situación... Hace poco leí una carta al director de un médico que era muy ilustrativa. Se quejaba, bueno, resumiendo mucho, el médico además firmó con su nombre y apellidos, nada de seudónimos ni nada. Y el médico se quejaba de que se había comprado ahora en periodo electoral un helicóptero que realmente no hacía falta porque había otros problemas que apremiaban mucho más, como por ejemplo revertir la situación, mejorar las condiciones salariales de los técnicos de emergencias, mejorar las flotas de vehículos, ¿no? Y mejorar los sistemas informáticos, por ejemplo. Y entonces él le decía eso, que al final el problema es cuando él decía que los médicos no se merecen, los sanitarios, decía una frase que era muy ilustrativa, decía, los sanitarios no nos merecemos ser los títeres del ego y de las ansias de poder de los políticos. Yeah. Y luego ponía punto y seguido y decía, y los ciudadanos tampoco. Y es verdad. Y de los ciudadanos precisamente te quería preguntar, porque lo que se ve en muchas comunidades autónomas es que al final, también por supuesto el poder aprovecha su poder para ello, ¿verdad? Sí. Termina, por así decir, perpetuándose una misma casta que garantiza la continuidad de cierta clientela. Sí. Y así se está creando un poco en todas partes en España, precisamente al albur de esa política clientelar de las comunidades autónomas, sí. Auténticas castas de poder que parece imposible quitar de allí.
Sí, eso es así, es totalmente cierto. Al final es verdad que estos gobiernos tienen a su gente, a su camarilla de gente y luego crean unas especies de chiringuitos. Ayer justo estaba hablando de este tema, ¿no? De la ciudad del envase y el embalaje, ciertos proyectos que tienen muy buena, aparentemente son muy buenos, pero luego hay que ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Si realmente la ciudad del envase y el embalaje, por ejemplo, que esto se va a desarrollar en Calahorra, aparentemente está muy bien, pero lo cierto es que luego hay que ver si realmente esto va a redundar en los calagurritanos o va a seguir siendo una agencia de contratación más del gobierno de turno que va a colocar a los 4 o 5, a los 20 amiguetes suyos. La ciudad del envase y el La embalaje. ciudad del envase y el embalaje, es una fenomenal. Sí, suena bien, pero al final eso va a consistir exactamente en que Calahorra es un centro comercial desde tiempos de los romanos, en fin, Sí, es un sitio clave, claro, efectivamente. exactamente. Desde la época de la fame calagurgitana. Bueno, que pero ellos claro, representan con el brazo, Eso es. el Eso es. brazo pero a medio toda La Rioja, comer es de un- decir, es que la Rioja es seguramente dentro de lo que es la columna vertebral de España, ¿verdad? Bueno, pues parte de la médula espinal es La Rioja, empezado por el idioma, pero por otras muchas cosas La más. cuna de la lengua, San Millán de la Cogolla. Claro. incluso San Millanense. Siempre o durante mucho tiempo ha sido el PSOE el que ha gobernado. No, para nada. En los Hubo PP largo últimos, tiempo, el Partido sí, ¿no? Popular estuvo gobernando. mucho Pedro tiempo. Sanz estuvo 20 años, y luego estuvo José Ignacio Ceniceros, o sea, y luego que entró reci- con Chandero. El Partido Socialista lleva 4 años nada 4 más. años. De los últimos 20 y tantos. Antes de ceder la palabra, que será mucho más interesante si me permite el conductor, a Miguel Durán, que ha levantado la mano, solo decir que La Rioja es, se podría hablar de otra, pero al ser una pequeña autonomía uniprovincial, es el mayor ejemplo de la monstruosidad que se ha hecho con las autonomías, que es muy excesivo. Decirle, de pronto te inventas unas fronteras administrativas, porque sí, porque podía estar metida con Cantabria, podía estar metida el País Vasco, podía estar... Y entonces ya verías tú cómo los ratios cambiaban, claro, hasta el PIB per cápita. Pero bueno, y le dicen, con lo que tú tienes, que no tenía gran cosa, porque nunca había... Con lo que tú tienes, te apartas... bueno, con lo que tú tienes, te las arreglas para hacer tu sanidad. Sí, sí. Pero además, tu gente no podrá ir a otra sanidad. O sea, creas una barrera interior. No se puede hacer una cosa más anti-igualitaria y más estúpida desde el punto de vista del bienestar social. Bueno, solo quería decir eso. Miguel Durán, que tenías la mano levantada. Yo tenía la mano levantada porque lo que quería precisamente preguntar, si nos podías explicar un poco más cuáles fueron y con qué empresas los convenios que estaban firmados de colaboración, de esa cooperación que está admitida doctrinalmente por los expertos en sanidad entre el sector público y el sector privado, y qué han hecho las compañías que imagino que lo que se quiere decir es que fueron expulsadas del sistema. Sí, sí. En La Rioja es que tampoco hay un abanico de posibilidades muy grande. Realmente la empresa más fuerte, por no decir la única, es Viamed. Y los contratos que tenían de colaboración eran principalmente para operaciones de traumatología y de oftalmología. Presupuestos de en torno a unos 7 millones de euros al año, pero estaba todo muy bien explicado y muy bien trazado. ¿Y se lo han cargado? Y se lo han cargado. Se lo han cargado y ahora, obviamente, en traumatología es una de las especialidades donde más listas de espera hay, y en oftalmología lo mismo. Eso es Teniendo alucinante, Oviedo porque al lado. Contábamos el caso de... ¿Perdón? Teniendo Oviedo al lado, que es Sí. conocida por sus especialistas oftalmólogos. Al lado. Hombre, Los Fernández Vega. Así que hoy no es en día el Almería, vamos. transporte, hoy en día el transporte de un especialista. También los hay en Cataluña. Hay en todas partes, hay muy todas buenos, partes, sí. No, pero en Oviedo es verdad que tienes a los Fernández Vega allí, que es una cosa. En fin. Pero, Es una Carlos, institución. Sí, yo es que quería preguntar, porque a mí me da la impresión de que, como en el resto de España, hay un proceso de destrucción, no solamente de fragmentación y enfrentamiento, como mencionabais antes, que efectivamente se rompe el territorio español en trocitos para enfrentar los unos a otros y debilitarlo al conjunto, sino en concreto en La Rioja, que ha sido un sitio donde realmente ha sido una de las grandes despensas de España, de donde toda la industria agropecuaria es muy importante, la de conservas y similares. Es decir, Calahorra es famosa también por su industria conservera, y ahora la quieren hacer para que haga cajas de cartón. Es decir, ¿cómo está la situación en el campo, en la industria de La Rioja? Pues la verdad es que en el campo está muy mal, está bastante mal. Además de los problemas propios de
la sequía, ¿no? que asola ahora todo el campo español, pues también tenemos pues los ataques, ¿no? Los ataques directos por parte de los postulados, ¿no? de que secundan todos los partidos políticos, a excepción de Vox, de la Agenda 2030, ¿no? que implica en la práctica una mayor burocracia verde y unas normativas climáticas radicales, ¿no? que al final esto lo que conlleva, lo que trae aparejado es la aprobación de determinadas leyes, como la que aprobó Patricia Rueda, ¿no? Bueno, estuvo presente, gracias a Dios no votó a favor, de la Ley de Cambio Climático de mayo de 2021, a partir de la cual tú no puedes explorar y explotar tus recursos naturales. Esto al final hace que no tengas soberanía energética y este no tener soberanía energética implica que hay un alza del precio de los suministros, de las energías, de los combustibles. Entonces, claro, cuando luego lees en la prensa, en el 2022 ha subido un 35% el coste de producción del campo en La Rioja. Claro, pero si es que al final, si no se toman las medidas, es hundir a los campesinos, entonces al final claro. el campo está muriéndose, es que tiende a morir. Entonces, claro, están buscando otras alternativas, pero que realmente no están escuchando a la gente, porque la gente no quiere eso. La gente quiere seguir con su campo, con su viña, que es lo que ha vivido siempre, de lo que ha vivido y de lo que quiere seguir viviendo, con lo que se ha ganado la vida muy bien. Pero entonces claramente lo que sucede es que no solamente, es decir, después de 40 años de determinados gobiernos, es decir, lo que tiene que hacer la gente es cambiar de voto. Está claro. Sí, eso es lo que... Si quiere tener un futuro en su vida. Sí, ¿no? sí, por supuesto que sí, por eso estamos aquí, claro. Ahora le preguntaré sobre lo que ofrece Vox efectivamente en estas elecciones, pero Patricia Rueda quería preguntar también. Yo lo que quiero es felicitar a Ángel. Porque sí que es cierto que estoy aquí sentada escuchándole con mucha ilusión, porque Ángel es un joven abogado no tanto. que da un paso al frente y que por un momento en su vida pues decide defender lo que en escasos minutos ha expuesto y que tiene que ver con fiscalizar cada céntimo, estar en contra del despilfarro. Ha salido un titular muy bueno: chiringuitos de turno para colocar amigos. Proteger el campo español, que también ha hablado. Y es cierto que solo queda Vox cuando en el Congreso votamos en contra de esa ley que nos prohíbe explotar nuestros propios recursos. Así que felicitarlo a él y a todos los que dan un paso al frente, porque es cierto que somos la alternativa. ¿Cómo se nota que estamos en campaña? Es que es verdad. Oye, que ser de Vox no es fácil. Que nos atacan en la mesa informativa, nos tiran piedras, te insultan. O sea, que hay que imagínate que yo soy agradecerlo. un señor de Madrid que solo conoce de La Rioja su maravillosa historia, los paisajes, el vino, los monasterios, ¿qué quieres que te diga? En fin, Barnedo, los Balucasi, todo. ¿Conoces mucho? Sí, me Monasterio encanta de Ayuso, me encanta La Rioja. Pero no sé lo que está pasando ahora. Monasterio de Suso. Por ejemplo, ¿no? Bueno, y digo, ¿y qué es lo que propones para La Rioja? ¿Qué es lo que propongo? Pues aplicar políticas, bueno, al final yo creo que Vox transmite el mismo mensaje en todo el territorio nacional, ¿no? O sea, al final yo creo que Vox no engaña. Cuando tú votas, hay otros partidos que igual en Galicia te dicen una cosa, en Madrid te dicen otra, en Murcia te dicen otra. Nosotros al final transmitimos el mismo mensaje en todo el territorio nacional y las políticas de austeridad, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las políticas de austeridad que se están aplicando en Castilla y León, con reducir el número de altos cargos, el gasto en publicidad institucional, el gasto que se está gastando en sindicatos, por ejemplo, que se ha reducido a más del 50%, una medida muy mediática. Nosotros tenemos muy claro que vamos a aplicar esas mismas medidas. Nosotros tenemos un espejo en el que mirarnos. Nosotros al final vamos a aplicar políticas austeras, vamos a aplicar austeridad, aunque eso no sea lo más popular, porque al final lo más bonito es tirar de largo y que luego el siguiente que apechugue y que tire para adelante. Entonces, velar siempre por el interés de los riojanos, pero no de manera cortoplacista, sino mirar a largo plazo. Y reivindicar Belorado. Yo creo que hay que Belorado. reivindicar Belorado para que entre en la comunidad. Belorado está en el primer está en el mercado límite. del reino de Aragón en aquel momento era. Había Ya que estamos, le cuento que el libro en el que estoy trabajando ahora es que va de la batalla de Clavijo. Entonces me he pateado mucho yo el lugar porque ocurrió precisamente allí en La Rioja. ¿Qué perspectivas tenéis desde el punto de vista de las encuestas? Las perspectivas de las encuestas, a ver, las encuestas, bueno, ahora mismo, si te guías únicamente por las encuestas, nos dan 2 diputados, en principio, al Parlamento Autonómico de La Rioja. La Rioja se compone por 33 diputados, la mayoría absoluta son 17 y ahora mismo nos dan 2. Pero bueno, tampoco queremos hacer mucho caso de las encuestas. En Andalucía, Patricia, fíjate, en el 18 decían que 1 y 2, Ya. irrumpimos con fuerza y gracias a Vox por fin eso- pudimos echar a la izquierda más sectaria y corrupta, aunque regalamos en esta ocasión los votos al PP, faltó a su palabra y está claro que en esta ocasión no le vamos a regalar los votos al PP, No, en ningún porque ya sabemos que el PP a quien se lo quiere dar es al PSOE.
Nos quedan unos 2 minutos de entrevista y quiero preguntar algo que en muchas comunidades limítrofes con las grandes fagocitadoras de España se advierte. Vosotros estáis, lo de Navarra, lo del País Vasco, comunidades que tienen una fuerza de atracción formidable fundamentalmente porque gozan de privilegios insólitos. ¿Eso afecta de una forma positiva o negativa, aparte de la cantidad de gente del País Vasco que se fue a vivir a La Rioja para no tener que vivir allí? Eso afecta de manera negativa, eso para nosotros es negativo. Al final esto lo que demuestra es que el sistema autonómico actual, tal y como se concibe hoy en día, no funciona, porque al final lo que crea son claramente ciudadanos españoles de primera y de segunda, y está claro que los vascos y los navarros están en una situación de privilegio conforme a nosotros. ¿Cómo se explica que la alta velocidad, por ejemplo, en La Rioja no haya aviso alguno, no haya avisos de que vaya a llegar? Y en el 2026 va a llegar a Castejón, que es un municipio de Navarra que está a 70 kilómetros de Logroño solamente. Pues Pero está si muy claro. además os están haciendo permanentemente, y los gobiernos de España forzaron a Bruselas a tragarse, lo que yo creo que tendrán que volver sobre ello, pero están haciendo una competencia desleal desde el punto de vista de la Dirección General de la Competencia fiscal. Los vascos permanentemente. Totalmente. Y cuando nos pusieron multas por ellos, los pagamos los españoles, no los vascos. Sí, efectivamente. Por supuesto que vosotros tenéis además un vecino que, vamos, son todos hermanos, son todos españoles, aunque, que sí, aunque yo se tengo crean que no, muchísimos amigos, pero un vecino que evidentemente es egoísta, insolidario y tira para sí porque se lo permite. Clave va a llegar a Castejón por el segundo apellido del presidente del gobierno. Pues mira, no lo había pensado, pero igual tiene razón, sí. En fin, bueno, La Rioja. La Rioja también existe, habría que decir. La Rioja también existe. Sí, desde luego. Como existe Cantabria, antiguamente la montaña, como existe Extremadura, como existe La Mancha, o como existe Navarra, que hablábamos ayer con Maite, el otro día con Maite Nosti. Es decir, España es eso. Y hay que conocerla y hay que saber lo que está pasando allí. Angeralda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. A ti. Y de verdad que La Rioja es un sitio para irse a vivir, ¿eh? Me imagino que si gobierna más, pero Hombre, es un sitio eso para que irse no a te vivir quepa porque es una lugar a auténtica dudas. preciosidad. Hay muy buena calidad de vida. Yo lo creo.